tema que vamos a abordar es movimientos sociales, juventud y participación política, ¿ya? Yo algo decía de que estamos viviendo un momento de alta intensidad en el país, ¿ya? Ojalá que podamos conversar algo sobre eso, que tengamos tiempo para preguntas y comentarios, porque todos los aquí presentes, ¿ya? Somos testigos de un momento de cambios, un momento de transformaciones en Chile, ¿ya? Ustedes dirán, estas cosas siempre pasan y la verdad es que no siempre ocurren, pero hay momentos en la historia en la cual las sociedades impulsan cambios, impulsan transformaciones. Entonces, este es uno de ellos. Vamos a comentar aquí algunas características de este momento que estamos viviendo. Lo primero es que eh, esa foto ustedes seguramente vieron esta y otras muchas, de distintos lugares de Chile, ¿eh? Esto uno siempre tiene en la memoria ahora, en la retina, la Plaza de la Dignidad, antes llamada Plaza Baquedano, Plaza Italia, pero quedó con este nombre, Plaza de la Dignidad, como el epicentro en el cual la gente se reunía en Santiago, y de hecho se estableció como casi una práctica ritual todos los días viernes a manifestarse, a manifestarse a favor de cambios, a favor de transformaciones de distinta índole, ¿ya? Y esta foto con mucha gente, con banderas de Chile, con banderas mapuche también, recorrió eh, todas las principales ciudades y pueblos del país, ¿ya? Esto ustedes recordarán porque seguramente participaron de alguna de esas marchas acá en Osorno o en las ciudades contiguas. Eh, Ciudades que de pronto no tenían antes gran actividad de este tipo de manifestaciones, pero que a partir del denominado estallido social, la gente se volcó a las calles a manifestar una necesidad de cambios, ¿ya? Eso lleva como gran titular esta frase de Chile despertó. Chile despertó quiere decir que este Chile que estaba dormido, un Chile que estaba aparentemente bien, estable, la verdad es que cuando despierta, la sociedad se da cuenta de que no estábamos tan bien, ¿m? De que había problemas, ¿m? De que había dificultades desde el punto de vista de la desigualdad entre ricos y pobres, que había también dificultades en las familias muchas veces para poder llegar a fin de mes, ¿ya? Y que si bien se podía adquirir los bienes que una casa habitualmente tiene, alimentación o enseres para la vida familiar, eso se hacía sobre la base de un alto nivel de endeudamiento de las familias, y por lo tanto eso le pone presión, ¿verdad?, al presupuesto familiar y genera una tensión, enfermedades de salud mental, estrés, depresión, agobio, ¿ya? Situaciones que también ustedes son testigos, se vivencian hoy día en nuestra sociedad. También un clima país muy competitivo, donde se nos empuja a ser exitosos, se nos empuja a tener logros en distintas etapas desde muy pequeños. Los niños son sometidos a pruebas para entrar desde el jardín infantil, luego pasando por los sistemas de estandarización en los colegios, en las universidades, y después del trabajo, ¿no? Presionados por el rendimiento, presionados por ranking de competitividad interna, que nos ponen más presión en nuestro ejercicio laboral. Entonces, todo eso, todo ese cúmulo de características, en algún minuto, sin ponerse de acuerdo, un día X, 18 de octubre de 2019, Chile despertó, ¿ya? Y a partir de ese día, una serie de movilizaciones en distintos lugares del país, sostenidamente, porque esto se prolongó por mucho tiempo, ¿ya? Levantaron esta idea de que había que hacer cambios, de que había un malestar en la sociedad chilena. Entonces, nosotros somos testigos y somos protagonistas de ese momento,
del momento en el cual Chile despertó y empezó a demandar transformaciones. ¿Ya? ¿Qué transformaciones? Algo decía la profesora Karen Asenjo en el bloque anterior. Una de las transformaciones tal vez más importantes que se han experimentado posteriores a este estallido tiene que ver con el cambio a las leyes que rigen el país, el cambio constitucional. Nunca antes en la historia de Chile, la constitución política, este libro de leyes que regula el orden jurídico del país, había sido redactada, como va a ocurrir ahora, por un grupo de ciudadanos elegidos, un grupo de ciudadanos que además tienen paridad de género y donde tienen escaños reservados, o sea, puestos reservados para participar de ese espacio, de esa convención constitucional, los pueblos indígenas. Eso es inédito. Todas las anteriores constituciones que se habían escrito en Chile habían sido redactadas por grupos chicos, entre cuatro paredes, sin democracia, sin participación, sin preguntarle a la ciudadanía sobre qué quería poner en ese importante documento que es la Constitución Política del Estado. Eso es un cambio importante y nosotros estamos siendo testigos de ese cambio. No por nada, el plebiscito donde se aprobó el cambio constitucional tuvo más de 80% de aprobación. El apruebo ganó con más de 80% porque eso es una demostración la más tal vez concreta y que cuenta con evidencia totalmente palpable de que la sociedad chilena quería cambio y quería participar de la redacción de la Constitución. Entonces estamos con esa primera idea. Lo segundo, yo también lo decía en el bloque anterior, cuando la juventud participa, y esto hay distintos momentos en la historia del país, hoy es uno, pero también en la década del 20, del siglo XX, en la década del 60 o en la década del 80, cuando la juventud se involucra en los procesos sociales, políticos del país en que vive, en este caso estamos hablando de Chile, decía que cuando la juventud participa, ¿ya? La juventud protagoniza momentos de cambio. Esa fotografía que están viendo ustedes ahí es de la Casa Central de la Universidad de Chile el año 2011. El año 2011 fue un año muy importante para la juventud chilena, ¿ya? Porque ese año, probablemente muchos de ustedes eran muy niños, yo era también harto más joven de lo que soy ahora, creo que hasta tenía pelo en ese tiempo y la barba no era tan blanca, ¿ya? Han pasado 10 años, ¿ya? Y en ese momento de la historia, los jóvenes chilenos, particularmente quienes estaban en los colegios, liceos y universidades, decidieron organizarse y movilizarse reclamando lo que dice ahí la fotografía: educación pública, gratuita y de calidad. Tres ideas, fíjense: educación pública, gratuita y de calidad. Y tiraron un lienzo, ahí esto en plena Alameda, muy cerca del Palacio de la Moneda, mucha circulación de vehículos todo el día, tiraron un lienzo levantando esa consigna, levantando esa demanda. Y eso se extendió por todo el país, ¿ya? Acá en la propia Universidad de los Lagos, tanto en Osorno como en Puerto Montt, también los jóvenes de la universidad se manifestaron. Hubo incluso una marcha caminando los estudiantes desde Puerto Montt a Santiago para hacer parte de esta demanda, de este momento histórico. Eso mismo ocurrió en Arica, eso mismo ocurrió en Iquique, eso mismo ocurrió en Concepción, en Temuco, en Valdivia, etc. En todas las ciudades chilenas, los estudiantes empezaron a demandar la necesidad de cambios sociales importantes. Y ese proceso tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias porque eso ha permitido que hoy día, por ejemplo, lo comentábamos antes, exista el programa PASE, por ejemplo, como una de sus consecuencias, ¿ya? Porque
se estableció como una demanda, como una propuesta de los estudiantes que había que generar otras vías de acceso a las universidades, que no bastaba con estas vías de acceso a través de las pruebas estandarizadas, como la que en ese momento era la PSU, sino que había que reconocer el rendimiento de los jóvenes en sus establecimientos educacionales, valorar el ranking, valorar otro tipo de cualidades, y no solo apuntar a un momento en el cual se rinde una prueba y jugarse todo el futuro, ¿verdad?, en un día o en un par de horas. Eso fue una demanda de los jóvenes. Eso fue una demanda de los jóvenes que hizo sentido en muchos especialistas, académicos, académicas, rectores, autoridades, para generar nuevas vías de acceso. La gratuidad. Existían, sin duda, al año 2011, muchas formas de poder pagar la universidad. Recursos propios, créditos, préstamos. Sin embargo, esos créditos, Profesor, ¿sí? creo que hay muchos que no lo escuchan. ¿En serio? Eso es porque no Sí. tienen activado su micrófono. A veces se silencia solo por el sistema. Pero se escucha, ¿no? Yo Sí lo sí lo escuchamos. escucho, pero pareciera que hay Yo algunos sí lo como escucho. que no lo escuchan. Yo también lo escucho bien, profe. Sí, profesor, el Yo inconveniente también no, le escucho. el Yo inconveniente también. de los estudiantes. Chiquillos, les voy a pedir ahora que si tienen más problemas de este tipo, lo anoten en el chat, porque el profesor tiene que continuar con la exposición, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora, durante esta jornada. Ok, gracias, Darly. Bueno. Decía que entonces la gratuidad, ¿ya?, el que fue una propuesta que nació de los jóvenes para que no exista una barrera económica que impida el acceso a la universidad, a las universidades, ¿ya? Entonces, hoy día en Chile, muchos jóvenes estudian de manera gratuita en las universidades, gracias justamente a que jóvenes antes que ellos, ¿ya?, se organizaron, se movilizaron, levantaron propuestas, ¿ya?, y lograron esa conquista que permite que el tema económico no sea un factor que impida el acceso a las instituciones universitarias. Entonces, la gratuidad o los mecanismos de acceso son conquistas de los jóvenes, son conquistas propias de eh, momentos de movilización social que, acompañados de propuestas concretas, ¿ya?, se transformaron en leyes, se transformaron en cambios, y que hoy día permiten que los jóvenes que vienen posteriormente tengan la posibilidad de estudiar de manera gratuita en las universidades chilenas. Eso fue una conquista entonces también de la juventud, impulsada en particular por el movimiento estudiantil. También, esta otra fotografía es una fotografía aérea de la Universidad de Concepción, ¿ya? Ustedes leen ahí no más lucro estoy moviendo el cursor, ese es un patio central con césped, y esas letras se conformaron con estudiantes vestidos todos de blanco, ¿ya?, que formaron una frase, no más lucro, que fue tal vez la gran demanda del mundo estudiantil en el año 2011. Se le tomó una fotografía aérea y quedó como la gran consigna del momento. ¿Qué quiere decir no más lucro? No más lucro. El mensaje que se transmite ahí es que la educación debe ser un derecho social, ¿sí?, y no puede estar sujeta a criterios de mercado, ¿sí? La educación no puede depender del tamaño del bolsillo, ni puede depender para su desarrollo de factores económicos, ¿ya? El lucro, la rentabilidad privada en torno a la educación es algo que los estudiantes rechazaron, pero que además fue acompañado con el apoyo de la sociedad. La sociedad chilena, los padres de esos estudiantes, los abuelos, abuelas, y en general el conjunto de miembros de la comunidad, dijeron que el lucro era algo que no podía existir en la educación,
la educación debe ser algo que esté desprovisto de criterios de ganancia, de utilidad, porque su rol, su fin, es un fin público, es un fin social. Entonces, esa forma de manifestarse pacíficamente, en este caso, formando una frase que quedó registrada para la historia, son jóvenes igual que los que están acá hoy día, que se organizaron, se pusieron de acuerdo a través seguramente de redes sociales, asambleas, reuniones, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejar un mensaje, y se tomaron esa fotografía que dio la vuelta al mundo. No estoy exagerando, porque estas fotografías que yo les estoy mostrando han puesto a Chile en la mirada internacional. Entonces, tenemos a los jóvenes aquí como jóvenes que han aportado con una crítica social, ¿ya? Jóvenes que han aportado también a que la sociedad chilena abra su mirada a otros problemas. Y hoy día, además de la educación, en el país se ha discutido mucho sobre el cambio del sistema de pensiones, el cambio del sistema de AFP. Ustedes seguramente tienen abuelos, abuelas, bisabuelos o padres que están ya en edad de jubilar y que tienen la preocupación por el bajo monto de las pensiones, porque sus sueldos se van a ver disminuidos producto de que el sistema de pensiones en Chile no garantiza un buen pasar a nuestros viejos y viejas, ¿ya? Y por lo tanto los jóvenes también han abierto ahí a la sociedad otros ángulos de crítica al sistema de pensiones, al sistema laboral, al sistema de salud, y provocaron de esta manera entonces algunos cambios. Otro ejemplo, en estas fotografías que les muestro, es que los movimientos juveniles no han estado solos. Ya algo les anticipaba también. No han estado solos porque hay dos fotografías, ambas tomadas en Francia, ¿ya? Una abuela que dice Chile por educación gratuita, ¿ya? Adhiriendo a esta manifestación, a esta demanda de los jóvenes chilenos, ¿ya? Lo mismo en el grupo de chilenos en Francia, ¿ya? En apoyo al movimiento estudiantil pusieron aguanten cabros, no están solos. El aguanten cabros es muy chileno, ¿no? Y así como estas dos fotos, hay muchas otras, ¿ya? Muchas otras de abuelos marchando por sus nietos, madres marchando con sus hijas, hijos, padres marchando con sus hijas e hijos, o manifestándose en Argentina, en México, en España, chilenos y no chilenos, gente que también era parte de otras nacionalidades, pero que sintió que lo que estaban demandando los jóvenes chilenos era algo importante, era algo que había que apoyar, ¿ya? Entonces, me quedo con esta imagen para enunciar tres reflexiones finales que son muy importantes, creo yo, para abrir después espacio a la conversación, ¿ya? La primera de ellas, de estas ideas, es que yo les quiero transmitir hoy día que la juventud ha sido un motor de cambios en la historia de Chile, en la historia de América Latina y en la historia del mundo, ¿ya? El expresidente Salvador Allende decía, ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica, ¿ya? ¿Qué quería decir Salvador Allende con eso? Que los jóvenes siempre tienen ganas de cambio, los jóvenes tienen vocación transformadora, y que esa juventud, si es bien canalizada en su ímpetu, energía y vocación de cambio, puede ser una contribución muy importante para el mejoramiento de la democracia, para el mejoramiento del país. Entonces, en distintos momentos de la historia de Chile, yo estoy pensando en los años de la década del 20, en 1920, 27, 26, los jóvenes participaron, ¿ya?, activamente de los procesos sociales de ese momento y generaron cambios importantes en ese entonces. Parte de esos cambios, por ejemplo, tuvieron que ver con apoyar a los trabajadores y a sus padres, en este caso, en la conquista de ciertas leyes sociales que hoy día permiten tener mejores condiciones laborales para quienes se desempeñan en distintas faenas. En la década del 60 pasó algo parecido. Los jóvenes
fueron ahí protagonistas de una sociedad, ¿ya?, que impulsó una serie de cambios culturales, artísticos, políticos, ¿ya?, que al cambiar incluso la forma de vestir, cambiaron la cultura, las tradiciones que estaban en el mundo de aquel entonces. En los años 80, en Chile, los jóvenes también fueron protagonistas. Teníamos una dictadura militar, ¿ya?, y en gran parte la juventud chilena se manifestaba socialmente en las calles, con marchas, con protestas, para terminar con la dictadura y recuperar la democracia. Y a partir del año 2006, los secundarios y después los universitarios en 2011, han abierto un ciclo de cambios que nos tiene hoy día en un país que está en movimiento, un país que está provocando transformaciones. Entonces, la juventud ha sido un motor de cambio. La segunda idea es que los movimientos sociales son una forma de participación política. A veces se cree que la participación solo se limita a votar, ¿ya? Y efectivamente, el voto es una forma de participación, ¿ya? Es importante, creo yo, votar. Creo que es una forma como decía también la profesora Karen Asenjo, el día que uno vota es un día en el cual el voto vale siempre lo mismo, ¿ya? Pero no es la única forma. Eh, el voto es una herramienta de participación, pero también los movimientos sociales lo han sido, ¿ya? Y muchas veces los cambios sociales que han ocurrido en nuestras sociedades han sido logrados gracias al accionar de movimientos sociales. Si pensamos que hoy día, por ejemplo, para que haya una convención que va a escribir la constitución paritaria entre hombres y mujeres, ¿ya?, eso fue no una concesión, no un privilegio otorgado por el Congreso, sino que eso fue gracias a que tenemos un movimiento de mujeres organizadas, un movimiento feminista muy fuerte, que se ha fortalecido a partir del año 2018, pero que viene por largo tiempo luchando por la igualdad de género, luchando por terminar con los vicios de una sociedad patriarcal, donde los hombres tenemos más privilegios, ¿ya?, y las mujeres han sido una voz muy importante para terminar con eso, ¿ya? Y eso tiene como consecuencia hoy día que la nueva constitución que se va a escribir, la mitad de las personas que la van a redactar son mujeres. Y si ustedes revisan los resultados de la elección de convencionales, a las mujeres les fue muy bien. Muchas mujeres tuvieron alta votación, ¿ya? Y eso es bueno para la democracia porque aporta otra mirada y democratiza también el país. No puede ser que las mujeres, que son la mitad o más de la mitad de la población, tengan menos derechos y menos espacios de participación que los hombres. Siendo la mitad en número, eso no se expresaba en el número de senadores, en el número de diputados, en el número de alcaldes o el número de ministros. Si pensamos cuántas mujeres han sido presidentas de Chile, solo una, ¿ya? Entonces, eso es algo que tiene que cambiar y estamos en ese proceso. Y eso ha sido gracias en gran medida al movimiento feminista, que es un movimiento social también, donde las jóvenes dentro del movimiento feminista también han sido una de las vías que han promovido cambios ahí. Y la última reflexión es que cuando la sociedad participa, o sea, cuando todos nos involucramos, hay más posibilidades de conseguir transformaciones. Si nosotros no nos involucramos en los temas públicos, si miramos a lo lejos y solo nos quejamos de que las cosas no cambian, de que están los mismos de siempre, de que aquí no pasa nada, y hay un desencanto, nada va a cambiar, ¿ya? Entonces, por cualquier vía, yo en eso creo en la libertad de las personas, por cualquier vía, ya sea la movilización, la participación política electoral, participando de un partido político, de una junta de vecinos, de un centro de estudiantes, lo que sea, pero es importante participar, porque cuando se participa, hay más democracia, y cuando se participa, hay más posibilidades de generar cambio. Eso por hoy, por ahora, así que creo que estamos bien en los tiempos para abrir, me imagino, darle un espacio para la conversación y preguntas, ¿no? Perfecto, Creo profesor. que sí. Primero que todo, agradecemos toda la información que pudo y su experiencia también que pudo compartir con nosotras, ya, con los distintos estudiantes que están desde toda la región de los lagos.
y que son miembros del programa PASE. Ahora, chiquillos y chiquillas, antes de finalizar esta jornada, quisiéramos saber si existen consultas acerca de lo que acabamos de ver. Si alguien tiene alguna consulta que hacerle al profesor, invitamos a que la pueda escribir en el chat, ¿ya? Para que el profesor pueda ir respondiendo sus interrogantes. Esa es la invitación que hacemos ahora antes de finalizar. A ver, Camila y Carla, dice, que tienen la mano levantada. ¿Quieres hacer alguna consulta? Sí, ¿puedo hacer la consulta vía de voz? Sí. Bueno, yo quería consultar al profesor en particular acerca de o sea, si va a abarcar las manifestaciones que hubieron en el 2019, pero más que nada pensé que iban a recalcar las destrucciones que hubieron, aunque no tuvieron real relevancia, o sí tuvieron por su momento bastante relevancia en las noticias, por ejemplo. Gracias, Camila, fue la pregunta, ¿no? Pero no entendí, ¿se refería al 2019? Sí, dale, si El puede estallido hablar. social. Sí, ya. ¿Quieres que hable más del estallido social y la destrucción? Dijiste algo así, ¿no? Es más que nada porque porque hubo una subida de poder de algunos jóvenes que empezaron a destruir por gusto. Bueno, ya. Sí, bueno, eso, buena pregunta, gracias. Sí, pues el estallido social fue todo este momento cuando dije Chile despertó, las marchas y todo, nos referíamos al estallido social, revuelta popular también se le llama desde el punto de vista de la historia, digamos. Y claro, cuando ocurren esos fenómenos, efectivamente se generan muchas veces situaciones que afectan el orden público o que generan caos dentro de las ciudades. Eso es real, ha ocurrido regularmente en contextos, ¿verdad?, de movilización en todo el mundo, digamos. Yo ahí quisiera decir dos o tres cosas, ¿sí? Uno es que muchas veces, ¿ya?, esos hechos de violencia que ocurren y que existen y que son reales, ¿ya?, también tienen que ver con situaciones de respuesta a espacios represivos que ocurren dentro de las manifestaciones, ¿ya? Porque si hay una manifestación pacífica, por ejemplo, convocada de modo pacífico, y esa manifestación es repelida por las fuerzas policiales de manera violenta, ¿ya?, hay una respuesta de vuelta, ¿ya?, que genera un choque, ¿verdad?, de fuerzas que termina en actos de violencia, ¿ya? El punto en cuestión es que muchas veces esos actos de violencia, según lo que han reportado los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, los principales afectados han sido los propios manifestantes, ¿sí?, que han terminado, como lo hemos visto en Chile, con casos de daño ocular, gente que ha perdido los ojos, gente que ha perdido la vida, ¿ya?, o gente que ha sido también afectada por violencia policial. Hay jóvenes, incluso uno en la imagen recorrió el mundo también, que fue lanzado desde un puente del río Mapocho, ¿se acuerdan? Como parte de la manifestación. Entonces, efectivamente, estos episodios generan violencia, pero la prensa tiende, yo no lo voy no lo voy a sacar el cuerpo a la pregunta, porque creo que a veces la prensa le da eco y mucho espacio a la violencia de las personas, ¿ya?, pero poco y nada, muchas veces, a los hechos de violencia que son más bien operados desde espacios del Estado, digamos. Estamos hablando de las fuerzas policiales, de las fuerzas de orden. Y ahí es donde yo creo que hay que tener ojo, porque lo que debe resguardar el Estado es el respeto y la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Y en eso, lo que ha estado en evidencia ahí es que hay un problema. Y también está el problema que plantea Camila y Carla, que muchas veces también hay sectores que no apoyan la manifestación cuando ponen por delante solo la destrucción, sin propuesta o sin tener por sentido el generar alguna iniciativa de cambio. Destruir por destruir, efectivamente que no ayuda, ¿ya? Pero creo que cuando hay una manifestación de 100.000 personas, que 10, 20 o 100 tengan ese comportamiento representa una minoría. El tema es por qué esa minoría se le deja actuar y no se toma control antes. Entonces, el tema de la violencia social no daría para otro webinario, ¿eh? Yo
yo feliz, porque toma mucho tiempo, pero yo siempre invito a mirar el tema de la violencia como una cuestión que tiene varias caras, ¿ya? Tiene varias caras y no solo, yo no solo pongo el foco en los manifestantes, porque sería una mirada que no daría cuenta del fenómeno que es más complejo y donde esa violencia muchas veces es en respuesta a acciones de represión y violencia que provienen de los espacios que quieren instalar el orden y la seguridad. Muchas Mi gracias, pregunta, profesor. Le damos las gracias por su intervención. Y chiquillos y chiquillas, ahora para cerrar la jornada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitar a ustedes a que idealmente puedan plasmar todas sus opiniones, todo lo que ustedes pudieron observar de estas distintas intervenciones en sus productos de visualización comunicativa. Dichos proyectos, ustedes van a tener fechas para hacer entregas a sus profesores y profesoras de establecimiento. Y después nos van a llegar dichos productos a nosotras, ya desde la Universidad de los Lagos, para ver cómo se va generando, ¿cierto?, el pensamiento crítico, cómo vemos sus opiniones, cómo vemos la originalidad de sus ideas expuestas en estos momentos. Les comento que también para el próximo semestre vamos a tener otro webinar, pero abocado más que nada a el mundo laboral y el mercado, las relaciones que se generan ahí. ¿Ya? Esos son algunos de los puntos que vamos a tomar o que nos vamos a acercar durante esa misma jornada. ¿Ya? Entonces, recordemos, el producto de visualización comunicativa es una instancia que les invitará a que ustedes puedan darnos a conocer sus opiniones. Ahora, finalizando la jornada, chiquillos y chiquillas, quisiera invitarlas a la siguiente actividad, y eso es para quienes les gustan las redes sociales, ¿ya? Quienes tienen Instagram, les invitamos que puedan hacer una pregunta cerrada. Ejemplo, ¿consideras importante la participación ciudadana? Y coloquen las votaciones de sí o no. Y hagan esta consulta en sus historias, para que sepan qué es lo que piensan sus amigos y amigas acerca de todo ello. Nos pueden etiquetar en los enlaces que se encuentran en el chat actualmente, ¿ya? Y nosotros probablemente durante el mismo día, o lo que quede de día, vamos a estar, ¿cierto?, dando a conocer esas etiquetas en nuestras historias, ¿ya? Lo importante es que lo hagan en el momento que ustedes la votación, para que sepamos qué es lo que piensan sus comunidades, ¿ya? Esto da más puntos, ¿cierto? No, querido. No, Hernán, no da más puntos, pero es una instancia, ¿ya?, donde queremos saber, por ejemplo, qué es lo que piensan el resto de los jóvenes y las jóvenes que tienen 16, 17 años. Eso es algo importante, ¿ya? Porque ustedes tienen sus opiniones sobre todo esto. Y es importante que eso se dé a conocer, ¿ya? Que no por el hecho, como decía el profesor Alexis, va a decir que ustedes por ser jóvenes van a estar desconectados o desconectadas de todas estas temáticas. No, ¿ya? Y esa es una de las principales invitaciones que hace la misma asignatura de educación ciudadana, ¿cierto? A pensar, a reflexionar acerca de los distintos procesos, a comprender nuestra historia. Y también a pensar en el Chile que nosotros queremos para un futuro próximo. Eso es lo más relevante de todo. Entonces, chiquillos y chiquillas, estamos llegando a la hora culmine. Agradecemos toda su participación, como ya lo mencioné. Esperamos poder tenerlas y tenerlos junto a nosotros para el segundo semestre. Agradecemos también a las profesoras que están acompañando a sus estudiantes en esta jornada, que las estamos observando. Sí, estoy viendo varias caritas conocidas en cámara también. ¿Ya? Darling, Entonces, si puedes repetir la pregunta, aquí están preguntando en el chat, la pregunta para redes sociales. y chiquillas, ya. Un ejemplo de pregunta es lo siguiente. Ustedes pueden consultar a través de sus redes sociales. ¿Consideras la participación ciudadana importante? Y den la opción solamente de que la gente responda sí o no. O pregunten, por ejemplo, ¿consideras que las movilizaciones, ¿ya?, o los movimientos sociales son importantes para la historia de los países? Ya, ese tipo de cosas pueden consultar. Y hacerlo con respuestas cerradas, porque si no, ustedes también van a recibir muchas otras respuestas, y que va a ser casi imposible para que nosotras lo podamos después hacer visible en nuestras plataformas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, chiquillos y chiquillas, nos comenzamos a despedir. Esperamos que tengan un excelente día, que tengan una muy buena jornada.